Hay pensadores que no solo escriben libros, sino que de repente cambian las reglas del juego, y Jesús Martín Barbero fue uno de ellos. Su obra, De los medios a las mediaciones, no fue un texto más, que va, fue una auténtica sacudida que transformó por completo cómo se entendía la comunicación, sobre todo en América Latina. Propuso una mirada radicalmente nueva, y bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desgranar sus ideas clave. Para entender bien su impacto, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Primero, veremos qué modelos estaban en el punto de mira. Después, el gran giro. Empezar a pensar la comunicación desde la cultura. De ahí nos meteremos de cabeza en su concepto estrella, el de las mediaciones. Luego conectaremos todo esto con el poder y la política. Y para terminar veremos cómo este puzzle dibuja un paradigma completamente nuevo para pensar desde América Latina. ¿Listos? Pues vamos allá. Todo empieza justo aquí. Y es que, antes de construir algo nuevo, a menudo hay que desmontar lo viejo. Martín Barbero se dio cuenta de que había una insatisfacción general, muy profunda, con las teorías de comunicación que lo dominaban todo. Hacía falta entender por qué sencillamente ya no servían. Y esta es la pregunta del millón para entender la revolución que supuso su pensamiento. O sea, ¿con qué gafas se estaba mirando la comunicación hasta ese momento? Pues resulta que dominaban 2 visiones principales, y ambas, según Martín Barbero, distorsionaban la realidad que daba gusto. El análisis que hizo Martín Barbero identificó 2 enfoques que, aunque parecían totalmente opuestos, en el fondo eran cómplices. Por un lado, teníamos el modelo que él llama ideologista, que básicamente solo veía manipulación por todas partes. Para esta visión, los medios eran simples herramientas de una ideología dominante, y la gente, pues, víctimas pasivas. En la otra esquina estaba el modelo informacional, que lo reducía todo a un problema técnico. ¿Sabes? La comunicación era pura transmisión de datos y lo único que importaba era que el canal fuese eficiente. El sentido, el poder, los conflictos, todo eso se quedaba fuera de la ecuación. Y claro, esta división brutal generó lo que él llamó, con una palabra muy potente, una esquizofrenia en los estudios de comunicación. Por un lado la denuncia política, muy abstracta, por otro el análisis técnico, frío. El problema es que ninguno de los dos era capaz de ver la complejidad, las contradicciones, la riqueza de lo que de verdad pasaba cuando la gente se relacionaba con los medios en su vida cotidiana. Y es precisamente aquí donde todo da un vuelco. Frente a esa esquizofrenia, la propuesta de Martín Barbero es un giro radical, un auténtico terremoto conceptual que iba a mover el centro del análisis para siempre. Esta idea es, digamos, la clave de bóveda de todo su edificio teórico. En lugar de empezar por el medio, por el mensaje o el canal, había que empezar por la cultura. Había que dejar de ver la comunicación como si fuera un objeto de laboratorio, aislado, para empezar a entenderla como lo que es, un proceso social, vivo, que está totalmente metido en las prácticas culturales de la gente. El punto crucial, por tanto, es este. Al soltar esa obsesión por encontrar un objeto de estudio propio y estático, como podía ser el mensaje, de repente se abrió la puerta a ver el panorama completo. Por fin, se pudo analizar la comunicación como un proceso dinámico, social y que está siempre en ebullición. Bien, y esto nos lleva directos al concepto que lo ata a todo. Si decimos que la comunicación nace en la cultura, ¿dónde ocurre exactamente esa producción de sentido? La respuesta de Martín Barbero es una sola palabra: mediaciones. A ver, recordemos un segundo el modelo que había que superar, esa idea superlineal de un emisor, un mensaje y un receptor, simple, directo y, como ya hemos visto, totalmente insuficiente para explicar nada. Pues frente a ese esquema tan simple, Martín Barbero propone algo radicalmente distinto. Ojo, la mediación no es una barrera, no es una interferencia en el canal. Es el lugar, el espacio social y cultural donde los mensajes se topan con la vida de la gente, con sus saberes, sus recuerdos, sus luchas. Es justo ahí donde el sentido no solo se recibe, sino que se negocia, se transforma y, en definitiva, se produce. Lo que nos lleva a una conclusión que lo cambia absolutamente todo. Quien recibe un mensaje no es un recipiente pasivo que solo decodifica. No. Es un productor activo de sentido, que utiliza sus propias herramientas culturales para interpretar, para resistir o incluso para apropiarse de lo que le llega desde los medios. Vale, ahora que ya tenemos claro lo de las mediaciones, podemos conectar la teoría con la realidad social, con la de verdad. Porque si el sentido se produce en la cultura, entonces la cultura se convierte en un espacio fundamental de poder y de disputa política. Pero ojo, que este giro teórico no surgió de la nada, en un despacho. Respondió a lo que Martín Barbero llamó, refiriéndose a la realidad latinoamericana, los cercos hechos. La globalización de la cultura, la difícil lucha por la democracia, la revalorización de lo popular. Eran realidades tan complejas que obligaban a buscar herramientas nuevas porque los viejos modelos simplemente no daban para más.
Lo que todos estos tercos hechos nos demuestran es que la cultura no es un adorno, no es solo entretenimiento. Es el campo de batalla principal en la lucha por el sentido, por lo que llamamos hegemonía. Es el terreno donde se pelea por definir qué significa vivir en sociedad, qué es lo justo o qué es lo posible. Y esta reflexión lo resume a la perfección. Es que hasta los regímenes más autoritarios no se aguantan solo por la fuerza bruta. Necesitan construir un relato, necesitan modificar el imaginario colectivo y los símbolos para intentar ganar esa batalla del sentido. El poder también es, y quizás sobre todo, una lucha cultural. Y con todo esto llegamos al gran panorama. La suma de todas estas ideas no es solo una nueva teoría de la comunicación. Es mucho más que eso. Es la base para un nuevo paradigma, una forma completamente nueva de pensar lo social desde la propia realidad de América Latina. El cambio fundamental es este. Se pasa de ver la política como algo puramente instrumental, o sea, tomar el poder, controlar las instituciones, a verla como algo productivo. La política también produce realidades sociales, produce identidades colectivas y nuevos sentidos a través de esta lucha cultural de la que hablamos. Entonces, ¿qué nos permite ver este nuevo enfoque que antes se ignoraba? Pues nos permite valorar, por ejemplo, el papel de la sociedad civil, entender el sentido social profundo de los conflictos, más allá de los partidos, y sobre todo nos permite reconocer a nuevos actores sociales, regionales, religiosos, generacionales, que las teorías de toda la vida habían dejado completamente fuera del mapa. Martín Barbero nos deja una metáfora que es preciosa. Su teoría no pretende ser un mapa definitivo y perfecto de la realidad. Es más bien un mapa nocturno, una herramienta para orientarnos en la oscuridad, para poder explorar esas zonas de la vida social que la lógica diurna de las viejas teorías dejaba totalmente a ciegas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es tan relevante hoy como lo fue entonces, en nuestro mundo saturado de redes, de plataformas, de nuevas formas de comunicación. Si el sentido se produce en las mediaciones, en ese cruce entre los medios y la cultura del día a día, ¿dónde y cómo estamos produciendo nosotros el sentido de nuestra convivencia hoy? La obra de Martín Barbero no nos da una respuesta cerrada, claro, pero sí nos da el mejor mapa que tenemos para empezar a buscarla.